cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buriticá. Mi número de teléfono es 318-202-6040, ubicable en el Centro Comercial El Palacio, oficina 207, o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. Vamos entonces a continuar con el tema que venimos trabajando sobre las sucesiones. ¿Qué hacer con esos bienes? Las personas que incluso en vida quieren dejar organizado una cantidad de cosas que avisoran que más adelante podrán presentarse en problemas en las familias. Hoy vamos entonces a continuar con ese tema de las sucesiones, pero vamos dentro del tema de las sucesiones a tocar un tema muy importante de cómo repartir esos bienes en vida. La palabra sucesión, yo solo tengo derecho a reclamar cuando la persona fallece. A veces uno escucha el común denominador de las personas que van y reclaman, entonces que usted porque le regaló a una hija la terraza, entonces a mí me tiene que dar la finca, o me tiene que dar el carro, o me tiene que dar otro terreno, o me tiene que dar una oficina. Pues realmente en vida yo puedo hacer lo que quiera con los bienes. Solamente sucedo a otra persona cuando ésta fallece, es decir que una vez la persona muere, pues va a tener efectos que puedan reclamar mis bienes, mientras tanto yo podría hacer lo que quiera. A veces, infortunadamente, uno escucha, sobre todo en las oficinas de abogados, constantemente nos hacen la consulta, mire, vea, mi papá tiene un amante y entonces él está dejando al amante todo, le puso, o escucha uno el común de decir que el papá le aseguró, que es un término muy coloquial, un término que no es jurídico, pero que se utiliza mucho acá, sobre todo en el Peñol. El papá le aseguró a la hija, le aseguró al hijo, al más ventajoso se dice por ahí, le aseguró al que más le ayudaba. El término asegurar pues no existe desde el punto de vista jurídico, sino que es una manera que ha utilizado la gente para definir que en vida le va dejado a sus hijos o a alguna otra persona los bienes para que cuando él ya fallezca no vaya a tener pues esas dificultades. Pero resulta, señor televidente, que lo hacemos mal. La figura más común que uno escucha como abogados es que el papá hizo la figura de venderle a la hija, el abuelo hizo la figura de venderle a la esposa, o el hermano hizo la figura, siempre se hace la figura de venta. Ojo, señor televidente, esta es una de las cosas, de los errores más grandes que se cometen en las familias. Vamos a explicar por qué razón. Vamos a suponer que el papá quiere mejorar a la hija o le dice, hija, yo le quiero regalar a usted en vida esta terraza. Entonces vamos a la notaría, vamos a decir que yo se la vendí por muy barato porque solamente lo que aparece en el avalúo catastral para que no nos quede tan costoso pues las escrituras, todos los gastos notariales, y usted es dueña de la terraza. Entonces va la hija con el papá, firman en la notaría como si lo hubiera vendido y quedamos todos muy tranquilos. ¿Qué sucede? Después de que fallece, vamos a suponer que el hijo loco, el hijo calavera, el hijo la oveja negra, viene y dice, bueno, ¿qué me dejó el cucho? Me dejó, yo también tengo derecho a esa terraza, a la mitad de la terraza. No, señor, es que mi papá me la vendió. Ah, se la vendió. ¿Y con qué le pagó? El papá tenía intención de vender. El papá realmente vendió. Y a través de un proceso que se llama simulación, claro pues que es un proceso muy complicado, muy difícil, pero hay abogados que los tramitan. El proceso de simulación es demostrar que no hubo pago, entonces por lo tanto nunca hubo venta. Lo que se hizo fue una simulación. Es decir, simulamos que hicimos una venta, pero ahí lo que hizo fue que la regaló. Entonces, a través de ese proceso de simulación, señor televidente, a lo mejor puedan levantar nuevamente esa voluntad que tenía el difunto de dejarle a la hija la terraza. Vamos a poner otro ejemplo muy coloquial y que es lo más común. Mire, ya lo he dicho en varios programas, los bienes que se adquieren durante la sociedad conyugal, incluso durante la sociedad patrimonial. ¿Cuál es la sociedad patrimonial? La que se genera entre compañeros permanentes. Ingresan a esa empresa, ingresan a la sociedad conyugal. Entonces vamos a suponer que el papá
voy a poner el ejemplo, mi papá me regaló la terraza. Y yo estando casada, me ingresó esa terraza a la sociedad conyugal. Unos años después vinieron las dificultades de un matrimonio y la persona toma la decisión de separarse. ¿Qué va a decir el cónyuge? Venga, es que usted me debe la mitad de eso, pero ¿cómo así si mi papá me la regaló? No. Miren la escritura, ¿cómo aparece? En la escritura aparece que se la vendió, es decir, que usted le compró a su papá. En Colombia es permitido la venta entre hijos, de padres a hijos, de hijos a padres, entre cónyuges, eso no está prohibido. Entonces, tranquilamente, él me la vendió. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a ingresar esa terraza que fue la voluntad del papá, que se la dejara a la hija, va a ingresar a la sociedad conyugal. Entonces, infortunadamente, ese deseo que tenía el papá, que era dejarle la terraza, regalarle la terraza, le va a tocar al otro porque hicieron mal la figura. Es decir, la figura que se utilizó no es la mejor. Esa figura de la venta trae muchos riesgos, ya vamos a desarrollar en una serie de programas cuál es la mejor figura, existen muchos. Miren, el testamento. El testamento es una figura jurídica que permite que yo en vida disponga de mis bienes y que en vida puede decir qué efectos después de la muerte quiero que tengan esos bienes. En un programa pasado mirábamos una diapositiva donde decíamos en esa diapositiva que existía una cuarta de mejoras, pues llamémoslo técnicamente una tercera de mejoras, una mitad que es la rigurosa y otra que sería para beneficiar a otros, ¿cierto? La libre disposición, la de mejoras y la rigurosa. Entonces yo quiero hacer un testamento, antes de morir obviamente voy a dejar mi voluntad plasmada, entonces ¿qué puedo hacer? En esa mitad de la manzana, en el testamento, en esa mitad de la manzana, yo solamente puedo disponerla conforme a la ley. ¿Y qué me dice la ley? Solamente usted la puede disponer para los herederos que son forzosos. El artículo 1240 del Código Civil nos establece cuáles son los herederos forzosos. Entonces nos dice, mira, los únicos herederos forzosos son los hijos y los padres. En un programa pasado hablábamos de la porción conyugal. Aquí los está excluyendo. Entonces yo podría, vamos a poner un ejemplo, una persona a través de testamento desconoce a los hermanos como herederos. No tenía ni padres, no tenía hijos, simplemente tenía cónyuge. Y quiso a través de testamento decir que solamente le dejaba sus bienes a la cónyuge. Entonces uno se preguntaría, ¿y eso se podría, sabiendo que la ley es tan estricta y esa torta partida en tres, o esa manzana partida en tres, me dice que solamente la puedo partir de esa manera? Pues señor televidente, así existan muchos otros conceptos de otros abogados, sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque los hermanos no son herederos forzosos. Artículo 1240 son herederos forzosos los hijos y los ascendientes. Entonces ese señor a través de testamento desconoció los hermanos y dijo, quiero que mis bienes le queden a mi compañera permanente, quiero que le queden a mi cónyuge, porque nunca tuve hijos, porque fue la que vivió conmigo toda la vida, la que aguantó todos los desmanes que existen en el matrimonio, todos los sufrimientos, y no sería justo que mis hermanos que nunca estuvieron siquiera conmigo en los últimos días de mi vida vayan a reclamar. Es muy bonita, yo tengo en este momento un proceso donde la persona que me consulta me dice que estuvo casada 50 años con esa persona, pero que nunca se hizo testamento y que entonces la sucesión cómo se debe partir. Como él no hizo testamento, toca partir 50% para los hermanos y 50% para la cónyuge. Es muy triste porque si él de pronto hubiera tenido la asesoría, ¿qué le hubiéramos podido decir un abogado? Le hubiéramos podido decir, mire, desconozca a sus hermanos. Es que los puedes conocer, claro, los puedes conocer porque no es un heredero forzoso. Si fuera hijos, no los podría desconocer. Si fueran los padres, tampoco los podría desconocer. Entonces, tendría que tranquilamente dar su sucesión a los hijos y a los padres. En este caso, como no existió ni hijos ni padres ya fallecidos, los padres ya fallecidos, entonces él a través de testamento dice que se lo va a dejar todo a su cónyuge y claramente se puede. ¿Qué no podría hacer uno a través de testamento? Voy a poner el ejemplo que tengo 4 hijos,
Entonces, a través de testamento tengo que partir esa torta, la legítima rigurosa, para una parte para los 4 hijos. Podría mejorar un hijo, podría mejorar además de un hijo, podría en esa torta que me queda regalarle el resto a la parroquia. Entonces yo en un testamento podría tranquilamente decir, para mis hijos, mis 4 hijos, esto. Para libre disposición se lo voy a dejar a la parroquia, se lo voy a dejar a una entidad, se lo voy a dejar a una entidad cultural, al museo, se lo quiero dejar a una persona que está dentro de mis afectos y no me tienen que preguntar por qué. Y la otra solamente sería beneficiar a uno de mis hijos, no podría beneficiar a otro porque son herederos forzosos. Amables televidentes, esperamos que este programa, Su Caso al Derecho, ayude para que su caso sí esté al derecho. Agradecemos al canal local de televisión TV Peñol por este espacio que nos brinda. Esperamos vernos en otro programa. Muchas gracias.